Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio y poder compartir un poco más de la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos y esperamos en Dios todos tengamos la buena voluntad y disposición para seguir aprendiendo más acerca de su palabra. Estuvimos en la clase anterior hablando un poquito acerca del capítulo 4. En esta ocasión estaremos hablando el final del capítulo 4 y el capítulo 5. Al final del capítulo 4, que es una porción que va a contrastar con la primera parte del capítulo 5 y tiene que ver con la iglesia, el cristianismo en los primeros años, en el primer siglo, cómo la iglesia funcionaba, cómo la iglesia actuaba, cómo era el día a día de la iglesia en el primer siglo. Y aquí es donde entramos al capítulo 4, versículo 32 en adelante. Recordemos que Hechos de los Apóstoles pues nos está haciendo un planteamiento sobre la proclamación del Evangelio hasta lo último de la tierra y cómo la iglesia del Señor se expandió en los primeros años, ¿verdad? Así que tenemos aquí el capítulo 4, versículo 32 en adelante. Esta es la sección que estamos desarrollando basado en el capítulo 1, verso 8, ¿verdad? Y me seréis testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bien, y entonces esta es la sección que estamos tomando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y hemos visto la preparación, el Pentecostés, la sanación, el sermón, el Sanedrín, ¿verdad? Y bueno, cómo actuaban los discípulos, cómo crecía la iglesia en el primer siglo. Capítulo 5 pues nos va a hablar, al final del capítulo 4 y al principio del capítulo 5 nos va a hablar acerca de los discípulos que compartían sus bienes, es decir, todas las cosas estaban en común. Luego el capítulo 5 nos presenta un resumen breve acerca de lo que continuó después de lo que sucedió con Ananías y Zafira. Se habla de que pues hubo temor, de que pues las personas, ¿verdad? Se mostraron un poco renuentes, ¿verdad? Probablemente con una de las situaciones, o una de las situaciones pudo haber sido lo que aconteció a Ananías y Zafira. Y al final, pues otra vez volvemos a ver lo que es la persecución por parte de las máximas autoridades que siempre estaban actuando con actitudes incorrectas, obstaculizando el progreso o el avance de la predicación del evangelio y de la expansión de la iglesia en el primer siglo. Ah, Aquí podemos ver en el verso 32 en adelante del capítulo 4. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y esto es lo que nos enseña al final del capítulo 4. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Bueno, aprendemos que había una unidad total. Aprendemos que había también lo que le llamamos generosidad. Los primeros cristianos, la iglesia, la multitud, los que habían creído, dice que eran generosos. Y había una unidad total, dice, es el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo bien que buscaban o se deseaban los unos hacia los otros. La pregunta que nos hacemos o nos planteamos es, ¿esta unidad existe en la iglesia hoy día?
este tipo de pensar, el sentir una misma cosa, el pensar una misma cosa, el tener un mismo corazón, una misma alma, existe en la iglesia hoy día. En la iglesia del Señor de este siglo existe un corazón generoso. La ofrenda de los bienes que podemos ver en estos versículos es algo voluntario, no era algo obligado. En el capítulo 5 verso 4 dice que el pecado no fue el hecho de que ellos dieron todo el dinero, sino que mintieron al Espíritu Santo. Es decir, lo que va a suceder a continuación en el capítulo 5 no es por lo que dieron, sino por lo que dijeron, por la mentira. ¿Por qué? Porque aprendemos de que todo lo que se hacía en la iglesia, para la iglesia y para Dios, era algo voluntario. Entonces, en este tiempo, todo lo que nosotros hacemos para la iglesia y para Dios debe de ser voluntario. Nada debe de ser por obligación. Usted dirige las alabanzas porque es algo voluntario, usted le nace, usted ora porque usted le nace, usted trabaja en el ministerio de niños porque a usted le nace. Nada es obligatorio, nada es obligado. Por lo tanto, lo que ellos hacían y lo que ellos daban era algo voluntario. Nadie les estaba obligando. El apóstol Pedro no les había obligado. Bernabé tampoco obligó a que con el ejemplo de él los demás lo hicieran. No. Simplemente era algo que había nacido de él. Consideramos también la ofrenda en la segunda carta de Corintios, capítulo 8 verso 8. Era algo de que nacía de de la iglesia en Corinto, de los hermanos, pero era algo voluntario. Era un corazón, dice, generoso. También podemos ver o considerar el primer libro de la primera carta de Timoteo, capítulo 6 verso 17 en adelante, donde también nos advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos se desviaron. Estamos nosotros compartiendo entre el pueblo, entre los creyentes, entre los seguidores de Cristo. ¿Está usted compartiendo lo poquito, lo mucho que Dios le ha dado con la iglesia, con los que han creído? Eh, la pregunta que plantea en base a este texto es, ¿podemos tener la misma actitud? Yo creo que sí podemos tener la misma actitud, ¿verdad? Todos podemos tener la misma actitud. Eh, y esto es lo que nos enseña la iglesia en el primer siglo. Aquí podemos ver una respuesta a la oración del capítulo 4, un contraste entre los dos ejemplos, entre Bernabé, un ejemplo positivo, Ananías y Zafiro, un ejemplo negativo. Algunos personajes que se van a mencionar en esta porción hasta el capítulo 15, como Bernabé, como Gamaliel, Esteban, Felipe, Pablo, Marcos, Silas, que son algunos de los personajes que van a sobresalir en lo que se va a desarrollar en este libro. Aquí podemos ver que Bernabé era un hermano ejemplar, ¿verdad? Esta es aparentemente lo que se ha creído la tumba tradicional de Bernabé que se encuentra en la isla de Chipre. Bernabé, podemos ver la isla en ese pequeño mapa, nos podemos ubicar de que estaba cerca de la isla de Pafos y cerca de la isla de Salamina. Podemos ver también de que esto formaba parte de lo que era el mar Mediterráneo. José era un nombre muy común en el primer siglo. Significa, bueno, Lucas dice que el nombre significa hijo de consolación, aunque no es una traducción exacta del griego, no es una traducción exacta del griego. Más sin embargo, la traducción griega puede significar hijo de estímulo o hijo de exhortación, la traducción del griego. Más sin embargo, pues Lucas dice significa hijo de consolación y bueno, significa hijo de consolación. ¿Qué más podemos ver? Bueno, los levitas, encontramos un poco más del contexto levítico en Deuteronomio y Números. Lo interesante es, y aquí podemos analizar la siguiente pregunta. Si un levita no tenía heredad porque no había recibido, ¿cómo es que Bernabé vende una heredad? ¿De dónde él la obtuvo? ¿De dónde él la consiguió? O cómo se hizo de esa heredad si los levitas no tenían tierra? Bueno.
A lo mejor usted pues puede pausar, ¿verdad? Y puede analizar, ¿verdad? Cómo este hombre tenía heredad si era un levita y los levitas no tenían heredad, no tenían tierra. Era de la isla de Chipre, como ya mirábamos. Hechos va a mencionar más acerca de este hombre, capítulo 11 verso 24, donde dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y era un hombre de fe. Por eso estábamos viendo de que Bernabé es un hermano ejemplar. Bernabé es un personaje que sirvió y hasta este tiempo sirve, nos sirve a nosotros como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De lo bueno, ejemplo de que era un hombre guiado por el Espíritu Santo y que era un hombre de mucha fe. Era un hombre de confianza, era un hombre que tenía siempre su certeza o confiaba en las promesas de Dios. ¿Qué más podemos ver respecto a Bernabé? Bueno, más adelante podemos ver aquí el monasterio que se le conoce como el San Barnabás, ¿verdad? Un monasterio arqueológico que se encuentra en Chipre. También podemos ver las islas, ¿verdad? Sí, aproximadamente pues es el contexto de la isla. Y pues podemos ver un poco más acerca de Bernabé. El hombre, dice, bueno, nació en Chipre, como lo dice Hechos, era de Chipre, de la tribu de Leví. Su nombre significa hijo de consolación, que ya miramos un poquito acerca de la traducción, ¿verdad? Era un miembro de la iglesia en Jerusalén, tenía un don espiritual que era pues el de enseñar, ¿verdad? Fue llamado apóstol, y aquí hacemos un paréntesis, porque ustedes me dirán, pero Bernabé no estaba cuando Jesús desarrolló su ministerio, no estuvo cuando él fue bautizado y tampoco estuvo cuando él ascendió al cielo. Y es verdad, es verdad, él no estuvo dentro de ese grupo. Más sin embargo, ¿por qué se le llama apóstol? Bueno, porque en el sentido estricto de la palabra apóstol, ¿verdad? En el sentido especial, como lo fueron los 12, Bernabé no es un apóstol porque él no estuvo con Jesús, él no vio el bautismo de Jesús y él tampoco vio su ascensión ni su resurrección. Más sin embargo, en el sentido, sería en el sentido de la palabra apóstol, en el sentido de significado, ¿verdad? Que es ser enviado. Bueno, en el caso de ser enviado, pues él hace la función de un apóstol, pero en el sentido estricto de la palabra, él no es apóstol. Pero en el sentido eh, de significado, pues él es un apóstol porque él fue enviado. Su ministerio, que se desarrolla gran parte en Jerusalén, dice que vendió su propiedad y todo lo dio lo trajo a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades. Es lo que nos relata al final del capítulo 4. Dice, no había ningún necesitado porque habían, seguramente no solamente era Bernabé, sino que había muchos otros hermanos también que probablemente hacían lo mismo, ¿verdad? Pero pues él vendió lo que tenía, trajo el pisto a los pies de los apóstoles para poder ayudar a los necesitados. Fue uno de los líderes, fue uno de las personas fundamentales en la iglesia en Jerusalén. Con Pablo, bueno, fue uno de los primeros en confiar en la conversión de Pablo. También encuentra a Pablo y pues empezó a ayudarle con la iglesia en Antioquía, que era una iglesia que también daba sus primeros pasos. La iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo a la iglesia en Jerusalén con una contribución para los pobres. Y nosotros podemos notar, Bernabé desarrolla un ministerio juntamente con el apóstol Pablo. Bernabé y Pablo pues desarrollan su primer viaje misionero, su trabajo es entre los gentiles. Luego, pues le acompaña en el concilio a Jerusalén. Bernabé y Pablo tuvieron su primer desacuerdo en torno a la alimentación judía. Esta práctica, ¿verdad?, entre los gentiles, aparece narrada en Gálatas capítulo 2. Bernabé y Pablo planificaron un segundo viaje misionero, pero hubo un desacuerdo con respecto a Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos había abandonado la obra en su primer viaje misionero. Él se había regresado y había dejado el grupo misionero. Luego, pues en el segundo viaje, Bernabé lo quería llevar porque era su primo, era su pariente, era su familia. Pero Pablo ya no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Pablo ya no estaba de acuerdo en llevarlo. Y bueno, entonces lo que sucedió fue que
hubo ese pequeño desacuerdo en el cual el resultado fue hacer dos grupos. Entonces Bernabé se va con Marcos, Juan Marcos, como se le llame, y Pablo va con Silas. Así que el segundo viaje misionero es Pablo y Silas. El primero fue Pablo y Bernabé y Juan Marcos que abandona el grupo misionero. Entonces, esto es un poquito hablando acerca de quién fue Bernabé. Y pues aprendemos muchos principios, muchas cosas relacionadas a este hombre llamado o conocido como Bernabé, como José, ¿verdad? Y este hombre pues va a desarrollar su misión, su trabajo siempre de la mano con el apóstol Pablo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, ahí tenemos la imagen de un museo, ¿verdad? De íconos, que se supone que es de San Bernabé, un museo arqueológico en el norte de Chipre, Turquía, en la zona de Enkomi. Eh, la iglesia, ¿qué piensan los escritores posteriores al primer siglo, como Eusebio, acerca de Bernabé? Bueno, Bernabé fue uno de los 70 enviados por Jesús. Esto es lo que la tradición cree, ¿verdad? O Eusebio cree de que Bernabé pudo haber sido uno de aquellos 70 con los cuales, en los cuales Jesús envió, ¿verdad? En Lucas capítulo 10. Se dice también de que murió como un mártir por su fe en Cristo Jesús en Chipre. Otro escritor como Tertuliano le atribuye la carta a los hebreos, que fue también de Bernabé. Y Clemente de Alejandría, pues, indica de que los escritos que se le llama epístolas de Bernabé, pues, son escritos también de Bernabé. Esto es lo que podemos hablar un poquito acerca de Bernabé. Hay mucho más acerca de este personaje de Bernabé, pero bueno, esto es lo básico que podemos mencionar acerca de Bernabé. Podemos mencionar también de que, por ejemplo, Bernabé se contrasta con la historia de Ananías y Zafira, que era una pareja no ejemplar. Se repite en el 4:37, 5:2 y 5:10 los pies de los apóstoles. El dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Ananía cayó a los pies de los apóstoles. Zafira cayó a los pies de los apóstoles. Cabe recalcar que a los pies no solo indicaba un lugar, o sea, no solamente era un lugar, sino era una situación de sumisión y sujeción. Eso es lo que está tratando el escritor. Y esto se puede ver a través de la cultura. Por ejemplo, los rabinos que instruían a sus estudiantes, los estudiantes, ellos se sentaban a los pies de los rabinos. Y no como un lugar, sino como algo que denotaba sujeción y sumisión. Esto es bien interesante porque ellos traen a los pies de los apóstoles, pero también ellos caen a los pies de los apóstoles. No indica un lugar, sino algo de autoridad y sumisión. Aquí podemos ver un poquito más acerca de el contexto. Hay un contraste, Bernabé, Ananías y Zafira, lo que mirábamos. Estaremos desarrollando un poquito la exégesis respecto a la historia, algunas preguntas, interpretaciones, conexiones y algunas aplicaciones prácticas que nos ayudarán en nuestro andar como cristiano. Es importante mencionar, Dios es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere, cuanto Él quiere y donde Él quiere y como Él quiere, porque Él es el dueño de todo. La primera palabra que debemos olvidar es el mío y la primera que debemos aprender es nosotros. Cuando usted lee el final del capítulo 4, dice, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Podemos verlo a 33, 32. Dice, nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino todos eran de un mismo parecer, un mismo sentir, una misma alma y un mismo corazón. O sea, la palabra mío no existía para ellos, sino para ellos existía la palabra nosotros. No había egoísmo, no había egocentrismo, ¿verdad? El yo era algo que no cabía en la práctica de los primeros cristianos. La pregunta es,
Existe este tipo de actitudes en nosotros. A veces nosotros pensamos, esto es mío, esto se desarrolla por mí, yo aquí, yo allá, pero a veces, muy pocas veces decimos, lo hicimos nosotros o somos nosotros, o salió bien por el trabajo de nosotros. Entonces, es bien importante considerar este aspecto, ¿verdad? De la generosidad y sobre todo la unidad, la comunión, el compañerismo. Recordemos, por ejemplo, el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es fundamental. Los últimos versos del capítulo 4 fueron tiempos de paz, comunión, armonía, amor, compañerismo, lealtad y bienestar. Esto es lo que nos menciona y nos refleja el capítulo 4 en sus últimos versículos. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, la iglesia estaba unida, la iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba yendo de menos a más, ¿verdad? Pero esto Satanás no podía tolerarlo. Y Satanás buscó la manera cómo dividirla, desgraciarla, disminuirla. Él había intentado destruir la iglesia desde afuera por medio de la persecución. Ahora él va a intentar destruir la iglesia desde adentro por medio de estas malas actitudes de Ananías y Zafira. Así que no es de extrañar cuando en la iglesia hay unidad, hay armonía, hay amor, hay compañerismo, hay paz, todo está marchando bien. No es de extrañar que de repente salga alguien, porque no crea que va a venir Satanás físicamente, ¿verdad? Y no, sino va a venir alguien probablemente de liderazgo, de los mismos miembros, de los ancianos, los diáconos, predicadores, directores, oradores, maestras, y va a intentar dividir el grupo, va a intentar obstaculizar el crecimiento, la unidad de la iglesia. Pero el propósito es dividir, desgraciar, disminuir, porque Satanás no tolera que la iglesia vive en armonía y aumente día con día. Y entonces, pues, si no puede de afuera, va a intentar de adentro. Y aquí hay un contraste entre lo que ya mencionamos. La historia inicia con una conjunción pero. Y esto es para hacer un contraste o enlazar el final del capítulo 4 con el principio del capítulo 5. Hablamos de los bienes compartidos. Ambos vendieron un terreno, tanto Bernabé como Ananías y Zafira, los pies de los apóstoles que ya miramos esto. Entonces dice el capítulo 5 verso 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo nada lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Verso 9. Eh, Verso 10, sí, en tanto. Y dice el verso 9 y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien. Podemos ver aquí la historia de Ananías y Zafira. Tienen una heredad, la venden. eh, ellos tienen un acuerdo como pareja, como matrimonio, como
hombre como mujer, y llegan al acuerdo de que van a vender en tanto la heredad, pero se van a quedar con una parte, van a sustraer una parte, luego lo van a llevar a los pies de los apóstoles y van a fingir de que lo que están entregando es todo. Ah, y aquí podemos ver, por ejemplo, que no fue a lo mejor el primer pecado que se haya cometido dentro de la iglesia, simplemente fue el primero que se registró. Recordemos que la iglesia estaba en sus primeros pasos, en sus inicios, y a lo mejor no fue el primer pecado que se cometió dentro de la iglesia, pero sí fue el primero que quedó registrado. Ananías significa Jehová ha sido misericordioso. Él había aprendido acerca de la misericordia de Dios, pero pronto también aprendería acerca de la justicia de Dios. Así que también aprendemos de esto nosotros. O sea, Dios es un Dios misericordioso, pero también Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y su justicia demanda que cuando las cosas no se hagan bien, entonces suframos las consecuencias. Zafira en arameo significa bella y puede que haya tenido un bello parecer, un bello semblante, un bello rostro, un bello exterior, pero no tenía un bello actuar, no tenía un bello corazón y su interior no era nada, nada bello. Así que podemos ver un poco más acerca de la palabra sustrajo, ¿verdad? ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Bueno, que el pecado no fue ser dueño o vendedor de la propiedad, de la heredad, ni tampoco obtener una ganancia por su venta, ni haberse quedado con parte del dinero, sino traer el precio y fingir o pretender que lo que estaban entregando lo estaban entregando completamente todo. Ese fue el pecado. Ah, podemos ver la palabra sustrajo o se quedó, que se traduce también como desfalcar o robar por malversación. Podemos ver también de que Pedro enfrenta a Ananías y también la situación que estaba aconteciendo. Este verbo también se usa en Josué capítulo 7 para describir el pecado de Acán. También se utiliza en Tito capítulo 2 verso 10, que se utilizaba cuando los esclavos robaban a sus amos. Entonces lleva una connotación de robar, ¿verdad? Aprendíamos que Dios es el dueño de todo y a lo mejor algo ya ellos lo habían dedicado a Dios. eh, diríamos en nuestro lenguaje, lo habían prometido a Dios, pero al final terminaron robando algo que ellos ya habían dedicado a Dios. Sus acciones hipócritas revelaron los verdaderos motivos del corazón. Ellos tenían la libertad de darlo todo o no. Recuerde, Dios mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, donde dice, no mires a su parecer, porque Dios no mira lo exterior, sino el interior. Entonces, como seres humanos, nosotros solo vemos lo que está al frente de nuestra nariz, pero Dios mira internamente, Dios mira el corazón. El pecado es serio delante de Dios. A veces nosotros ah, normalizamos ciertas actitudes dentro de la iglesia, pero delante de Dios sigue siendo algo serio. A veces decimos una mentirita pequeña, una mentirita piadosa, pero Dios dice que Él es serio y mentira es mentira. Así que nosotros no podemos minimizar ni tampoco normalizar ciertas acciones o actitudes que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos enseña también la Escritura, ¿verdad? Dios que conoce el corazón y las actitudes que pronto revelaron los verdaderos motivos del corazón de Ananías y Zafira. Ellos tenían toda la libertad. Ellos no estaban siendo obligados a vender ni a traer nada. Todo era por voluntad propia, ¿verdad? No era por obligación. Aquí podemos ver donde que detrás de todo acto que va en contra de la voluntad de Dios, detrás de todo eso está Satanás. Entonces, lo que hace Pedro es confrontarlo. O sea, ¿por qué hiciste esto? O sea, esto no es porque eh, te haya sea, impulsado por Dios o por el Espíritu Santo, no, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, detrás de toda obra malvada está Satanás. El contraste que podemos ver aquí es
de que el pueblo estaba lleno del Espíritu Santo. Capítulo 4 verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablamos un poquito acerca de esto, que significa ser guiados, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu Santo, es decir, hacer lo que el Espíritu Santo anhela. Y en el caso de Ananías, no estaba lleno del Espíritu Santo, sino dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? También comparado con Judas, cuando entrega a Jesús, ¿verdad? Algo similar, que dice que Satanás estaba detrás de toda esa acción. Satanás, pues se describe bastante en Lucas y también en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo también nos enseña en el capítulo 6 de Efesios que la guerra no es entre carne y sangre, sino entre las huestes espirituales de maldad, haciéndonos saber de que Satanás es un ser que está activo queriendo destruir la unidad y el bienestar de la iglesia de la iglesia del Señor. Bien. El versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bien, tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿quién está llenando tu corazón? ¿Dios, el Espíritu Santo o Satanás? ¿Con qué cosa llena Dios tu corazón y con qué cosa llena Satanás tu corazón? ¿Qué denota ser lleno? Satanás significa adversario. Por lo tanto, debemos de analizar, debemos de pensar y debemos de autoexaminarnos cómo estamos actuando nosotros. ¿Qué más podemos mencionar respecto a esto? Bueno, una de las cosas es ¿qué realmente pretendían Ananías y Zafira? ¿Se han preguntado ustedes qué realmente pretendía Ananías y Zafira? Recordemos de que José, llamado Bernabé, que es hijo de consolación, había recibido adulación, había recibido reconocimiento por la obra que él había hecho. ¿Será que Ananías y Zafira pretendían obtener también un reconocimiento? ¿Será que ellos querían ser adulados o tener un renombre como hijos de benevolencia, hijos ayudadores? Dios conoce los corazones. La pregunta es, ¿qué pretendía realmente Ananías y Zafira? Y si cambiamos la pregunta, sería, ¿qué pretende usted? ¿Qué pretendo yo? ¿Qué pretendemos nosotros cuando servimos a Dios? ¿Qué pretende usted? ¿Pretendemos reconocimiento? ¿Pretendemos que nos adulen, que nos aplaudan? Eh, ¿Qué pretendemos realmente cuando servimos a Dios? Cuando usted dirige cantos, ¿qué pretende? Cuando usted ora, ¿qué pretende? Cuando usted enseña, ¿qué pretende? Cuando usted trabaja con el Ministerio de Niños, ¿qué pretende? Cuando usted trabaja el Ministerio de Mujeres, ¿qué pretende? ¿La adulación? ¿Reconocimiento? ¿Aplausos? Debemos de tener cuidado con todas estas cosas. Recuerde, todo lo que hacemos para Dios debe de honrar y glorificar el nombre de Dios y el pueblo de Dios debe de ser edificado. Recuerde, el único que conoce los corazones es Dios. Probablemente yo no voy a saber qué es lo que usted pretende al momento de servir a Dios, pero recuerde, Dios sí sabe con qué corazón usted se acerca a su presencia. Dice, no has mentido a Dios sino no has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo y a Dios. La muerte de Ananías era algo inminente. Dios, luego se levantaron los jóvenes, pues, y lo enterraron y lo sepultaron. Bien, podemos ver de que Pedro va a confrontar. A veces nosotros tenemos miedo a confrontar ciertas situaciones dentro de la iglesia por temor a que ellos se vayan a ir o se vayan a molestar por A o por B razón. Entonces a veces preferimos de que la situación se siga dando y que nosotros no tengamos ninguna relación ni actitud de confrontación. Pero esto no es lo que nos enseña
lo que nos enseña esta historia. Pedro confronta la situación y él dice, ¿tú vendiste en tanto la heredad? Sí. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No lo has vendido en tanto. O sea, tú has robado. Y dice, no estabas obligado a venderla, ni tampoco a traer todo el dinero. O sea, si tú la retenías, pues estaba en tu poder. Si la vendías, estaba en tu poder. Dice, entonces, o sea, era tuya. O sea, tú eras el administrador. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 4. Y entonces, cuando oye esto, pues él cae y muere. Es algo bien importante porque dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Sabemos de que Satanás hace su trabajo, pero gran parte también es el actuar de nosotros. O sea, porque Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué estamos poniendo en nuestro corazón? Y entonces podemos ver de que pues muere, lo sacan y lo entierran. Interesante porque dice que pasaron un lapso de 3 horas cuando entró su mujer. Aquí podemos ver que eh, la noticia todavía no tenía alas, no volaba, el chambre no se corría y la mujer pues pasaron 3 horas y ella no sabía nada. Cuando ella llega podemos ver de que cada uno es responsable de las decisiones y acciones. Nadie fue obligado y note esto, cada uno tuvo la oportunidad de enmendar la situación, tanto Ananías como Zafira. Y entonces cada uno fue responsable por sus acciones. Y dice el verso 8, Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella pudo decir, no, pero ella dijo, sí, en tanto. Y entonces dijo, Pedro, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? ¿Por qué estuviste de acuerdo? ¿Por qué te prestaste a tentar al Espíritu Santo? Hay un contraste entre Espíritu Santo y Dios. Esto es bien interesante porque a veces habla de Espíritu Santo y a veces habla de Dios, ¿verdad? Interesante esta parte que podemos ver aquí. Y entonces dice, eh, tú estuviste de acuerdo en tentar al espíritu del Señor. Dice, y aquí a la puerta están los que acaban de ir a enterrar a tu marido y también te sacarán a ti. Entonces al instante que sucede, bueno, también ella cae, también ella muere. Tuvo la oportunidad para poder cambiar su destino, pero no lo hizo. Entonces, el mensaje que aprendemos es eh, responsabilizarnos, responsabilizarnos por nuestras decisiones y acciones. No podemos estar señalando, no podemos estar culpando. Cada uno es responsable por sus decisiones y sus acciones y cada uno va a recibir sus consecuencias en base a las malas decisiones o a las buenas decisiones que se toman. Pero eh, no fue que Zafira murió por lo que hizo Ananías, no. Ella murió porque ella confirmó la mentira que había dicho Ananías. Así que podemos mencionar más acerca de Ananías y Zafira, pero bueno, tanto Lucas como Hechos hablan bastante de los hombres y mujeres también en sus escritos, ¿verdad? Luego podemos ver de que tanto hombres como mujeres pues llegaron a ser creyentes. Es bien importante también porque la sepultura tenía que ser el mismo día. eh, Sepultado sin ceremonia, esto era también ser sepultado como un animal, según nos enseña Jeremías capítulo 22, verso 19, como el ejemplo de Nadab y Abiú, ¿verdad? Entonces, tenía que ser sepultado el mismo día, ¿sí? Y el ser sepultado sin una ceremonia, pues era ser sepultado como un animal. En el verso 11 dice que vino gran temor sobre la iglesia entera. El término para iglesia es eclesia, ¿verdad? Los llamados fuera. Aparece 23 veces en el libro de Hechos, incluso el texto y receptos también la describe en Hechos capítulo 2, verso 47. El término griego tiene un significado general de asamblea, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 19. En el Nuevo Testamento se refiere típicamente a la iglesia local, el grupo de creyentes en una ciudad, pero en algunas ocasiones se hace referencia a la iglesia universal. Algunas preguntas, interpretaciones, conexiones y aplicaciones.
¿De qué manera pecaron? Otra de las preguntas es, ¿perdieron la salvación también? Parece que Dios causó la muerte directamente. ¿Es Dios demasiado cruel? Este es uno de los temas que se discute mucho con respecto a Dios. Y unos dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios era sanguinario, Dios era cruel. En el Nuevo Testamento Dios es misericordioso. Bueno, si leemos el relato de Hechos 5, pues pareciera que no, ¿verdad? Que no hay diferencia entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, la interrogante ¿es Dios demasiado cruel? Porque con esa actitud Dios causó la muerte directamente. Es lo que debemos esperar de cada vez que hay pecado en la iglesia, es decir, cada vez que un hermano peca, lo que debemos esperar es la muerte. Y si no es así, si no debemos de esperar eso, entonces, ¿qué quería comunicar Lucas por medio de esta historia? Es decir, si hay un hermano en la iglesia que miente, ¿debemos esperar que muera? Si hay otro pecado en la iglesia, lo que debemos esperar es la muerte. Si usted dice no, entonces, ¿qué es lo que quería comunicar Lucas por medio de esta historia? Bueno, ¿de qué manera pecaron? Mintiendo al Espíritu Santo y a Dios, poniendo a prueba al Espíritu Santo en los versos 3, 4 y 9. ¿De qué manera pecaron? Bueno, desfalcando el dinero, era algo que le pertenecía a Dios. En el término, en el significado del término, pues desfalcaron o robaron, ¿verdad? Robaron lo que le pertenecía a Dios. El momento en que ellos dedicaron a Dios la cantidad completa del dinero, lo cual alegaron, todo eso pertenecía a Dios. Entonces, por guardar una porción ya dedicado a Dios, ellos desfalcaron dinero que ya perteneció o pertenecía a Dios. ¿Qué aprendemos nosotros con esto? Bueno, de que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con las promesas que nosotros hacemos a Dios. A veces hacemos promesas a Dios y a veces las incumplimos. Bueno, no sabemos si fue la condición o la situación de Ananías y Zafira. Dijeron, vamos a vender la heredad y todo lo que recibamos se lo vamos a dar a Dios. Y ya cuando ellos lo tenían, dijeron, no, pues le vamos a dar tanto y nos vamos a quedar con tanto. A veces sucede similar cuando las personas prometen a Dios, se encuentran en circunstancias difíciles, dice, yo le prometo que al salir de aquí voy a buscar de Dios, o yo le prometo a Dios que no me voy a volver a alejar. Pero cuando las cosas vuelven a la normalidad, al parecer las promesas ya no se cumplen. Por eso el escritor a Eclesiastés, si no mal recuerdo, dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Así que tener cuidado, ¿verdad? Tener cuidado. ¿Quién o qué causó la muerte de Ananías y Zafira? Interesante esta parte. Usted puede pausar y puede analizar, pensar en cada una de estas cuatro opciones, ¿verdad? Estas cuatro opciones que estamos poniendo sobre la mesa. ¿Quién o qué causó la muerte de Ananías y Zafira? Una muerte natural, un susto, un ataque de corazón, o Pedro, que usó sus poderes de manera inapropiada, no aprobada por Dios. En otro término, diciendo como que se le pasó un poquito la mano a Pedro. O Satanás, después de usarlos, tal vez Dios removió su protección y el diablo los destruyó, lo que podemos ver, el diablo para eso ha venido. Pudo haber sido Dios que removió su protección, ya no estaban a la protección de Dios por su mal accionar. Bueno, vino Satanás y los destruyó. O fue Dios mismo, Dios intervino directamente resultando en las muertes de los individuos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo más factible pensar y analizar respecto a quién o qué causó la muerte de Ananías y Zafira? Es algo que debemos esperar regularmente. Digamos, cada vez que alguien peca, lo que debemos esperar es la muerte. Bueno, creemos que no. Nuestra experiencia y la historia de la iglesia en general están en su contra. No es repetido en otras porciones del Nuevo Testamento. Recuerdan que al inicio mirábamos esto respecto a qué es normativo y qué no es normativo, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas que mirábamos en principios interpretativos era eso. ¿Se repite constantemente en el libro? La verdad es que no. Incluso ni en el Nuevo Testamento no es una acción repetida. No es repetido en el mismo libro de Hechos, ni tampoco en el Nuevo Testamento.
Por ejemplo, la muerte de Herodes, capítulo 12, Simón, capítulo 8, la iglesia y los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿es algo que debemos esperar? La verdad es que no. Algunos elementos a tomar en cuenta. ¿Qué quería comunicar Lucas con esta historia? Bueno, ocurre dentro de un periodo prístino o una iglesia idealizada, ¿verdad? Recuerde que la iglesia estaba en sus primeros pasos y era importante establecer este tipo de situaciones o diríamos, este primer aspecto de disciplina en la iglesia para demostrar el carácter de Dios. Hay un paralelismo con el Antiguo Testamento en el caso de Acán, capítulo 7 del libro de Josué. Entonces es importante que lo que quería transmitir Lucas a través de esta historia. Y es que, bueno, el Dios del Antiguo Testamento, el que estuvo en contra de lo que hizo Acán en el libro de Josué, pues es el mismo Dios, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Entonces existe un paralelismo, ¿verdad? Si allá no lo dejó pasar Dios, entonces, ¿qué nos llevaba a pensar de que aquí lo iba a dejar pasar? Otro de los aspectos que aprendemos es, si no se lo dejó pasar a Ananías y Zafira, ¿qué pensamos nosotros que nos va a dejar pasar en este tiempo, ¿verdad? Si en aquel tiempo Ananías y Zafira no le pasó por alto eso, entonces ¿qué nos lleva a pensar que a nosotros sí nos va a pasar por alto las cosas que hagamos en contra de su voluntad? Y número tres, pues demostrar el carácter de Dios. El carácter de Dios ha sido demostrado en toda la Biblia y el carácter de Dios es así, ¿verdad? Su justicia, su carácter justo. Y a lo mejor usted puede pensar en en algo otros aspectos a considerar sobre qué quería transmitir Lucas a través de esta historia. Ah, ya mirábamos que, bueno, es comparado con la historia de Acán, de desfalcar, robar, el mismo término. La Septuaginta lo usa de esa manera. El periodo en general es comparable al periodo del desierto, tentar al Espíritu de Dios. Miramos que esta frase casi es exclusiva al periodo del desierto, ¿verdad? El término tentar, ¿verdad? Casi que es exclusivo en el periodo del desierto, por ejemplo, en la tentación de Jesús. Esta historia que miramos aquí, hay ejemplos de juicio divino comparados en el Antiguo Testamento como Usa, segundo libro de Samuel, la rebelión de Coré, entre otros en el desierto, Elías, Eliseo, también son historias que podemos ir a ver al Antiguo Testamento. Podemos ver también que nota la complejidad y diversidad del carácter de Dios repetido y que también coincide con el carácter de Jesús. Así que podemos ver capítulo 34 versos 6 y 7 del libro de Éxodo, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y note lo que dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que, ¿qué realmente quería transmitir Lucas con esta historia? La aplicación. Bueno, ¿de qué nos ayuda a nosotros todo esto? Bueno, reconocer y respetar el carácter complejo de Dios. Debemos tener cuidado con las palabras y los votos o promesas que hacemos a Dios. Y número tres, no debemos ni podemos mentir a Dios o fingir ante el Altísimo. No podemos. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, no erréis, Dios no puede ser burlado. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es lo que aconteció después. Versículo 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya miramos que el pórtico de Salomón. De los demás es un término que, esa frase de los demás es un término que no hay pruebas convincentes sobre quiénes son ellos. Hay una traducción que dice que son levitas. Otros dicen que por lo que sucedió con Ananías y Zafiras, hace referencia de los demás a las personas que se alejaron.
Otros dice que eran personas que no tenían no querían entremeterse con ellos, ¿verdad? Con los apóstoles, por lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Los consideraban como hombres de peligro. Los levitas dicen que son los levitas que ya no prohibían que se reunieran en el templo. Recuerden que anteriormente estaban prohibiendo, ¿verdad?, que ellos se reunieran en el templo. Entonces, de los demás, algunos dicen, no, pues se refiere a los levitas porque ya no prohibían reunirse en el templo. El contexto presenta varios grupos, como los apóstoles, el pueblo, los creyentes, el resto de los líderes judíos, los enfermos de Jerusalén, incluso los nuevos creyentes. Entonces, no hay pruebas convincentes de quiénes son estos que menciona el versículo ¿qué? 13 de los demás. Usted puede examinar y evaluar cada una de la información que estamos planteando. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Es lo que estábamos viendo con respecto a esta parte de la sanidad, ¿verdad? Los que son curados. Aquí podemos ver un resumen de las sanaciones extraordinarias por parte de Pedro. Y dice de que la gente sacaba a sus enfermos, dicen, en las calles, en camas, y al menos la sombra de Pedro que les cayese. Podemos ver también más adelante lo que va a ser la encarcelación. Y entonces podemos ver de que el número crecía, ¿verdad? Verso 14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, la predicación no paró, los creyentes iba en aumento, la iglesia estaba dando a conocer, el evangelio se estaba expandiendo. Y a pesar de las dificultades, de los problemas, persecuciones y todas las adversidades que vivían, el propósito de Dios se estaba llevando a cabo. Y esta es la actitud que debemos de tener cada uno de nosotros. El propósito de Dios se debe llevar a cabo a través de cada uno de nosotros, sin importar la condición y la situación, porque para esto hemos sido, hemos sido llamados. Así que Dios sigue obrando de una o de otra manera. La sanación que miramos hoy día es totalmente diferente a la que hacían los apóstoles. Aquí podemos ver sanidades completas realizadas por los apóstoles, eh, sanidades que a todas las personas, sin importar quiénes eran, si creían o no creían o de dónde venían, ellos obtenían sanación. Hoy en día es un poquito diferente, ¿verdad? Porque hoy día hay que ver quién es, qué tipo de enfermedad tiene y en qué condición espiritual se encuentra, si tiene fe o no tiene fe. Eso no es algo que nosotros miramos, al menos en esta porción bíblica. Así que prácticamente lo que miramos hoy día, pues son charlatanes, ¿verdad? Son charlatanes que pretenden hacernos creer de que están cumpliendo con la voluntad de Dios, lo cual no es así, porque ellos miran quién es la persona, miran el tipo de enfermedad y su condición espiritual. Pedro no andaba viendo todo eso y había sanación completa, ¿verdad? Eh, en estos versículos miramos lo que es la persecución, capítulo 5 17 al 40, 41, 42. Bueno, los primeros de 17 y 18 encontramos lo que era la encarcelación. Dice entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez miramos la actitud de los sumos sacerdotes y todos los que estaban con él, hablando del concilio. El Sanedrín, que ya nosotros miramos, hablamos un poquito acerca de los saduceos, quiénes eran, y uno de los problemas que ellos tenían era que no creían en la resurrección, y entonces la actitud de ellos fue celos. Ah, ¿Será que en la iglesia de este tiempo hay estas actitudes de celo?
A veces no miramos nosotros con bendición a nuestros hermanos que desarrollan los ministerios, sino que los miramos con una actitud de celo. Los miramos no como una bendición, sino como una amenaza. Y esto es un problema en la iglesia. Por eso las congregaciones se estancan. Por eso el liderazgo no puede trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque hay celos y no nos miramos como bendición para el pueblo, sino como amenazas. Pero esto no es lo que nos enseña la escritura ni los hombres de Dios. Esto nos básicamente nos lo enseña la oposición, ¿verdad? Los que estaban en contra de Dios. Verso 19 habla de el ángel del Señor que abrió las puertas de la cárcel y lo sacó y dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué miramos aquí? La liberación. La liberación de la cárcel es vista en Hechos por un ángel en el capítulo 5 de esta porción, capítulo 12, y por un terremoto en el capítulo 16, ¿verdad? El carcelero de Filipos. También los ángeles son mencionados en el libro de Hechos y ahí están los textos si usted quiere abordar un poco más el tema. Lo interesante es de que el ángel los saca y no les dice, váyanse a descansar, reposen, escóndase, huyan. Sino dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa frase, puestos en pie, denota que estaban firmes ante el llamado de Dios y el propósito a cumplir en ellos. El doblar las rodillas era como humillarse, ¿verdad? Pero ellos dicen, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas, no una parte, sino todas las palabras de esta vida. Probablemente ellos pudieron decir, estamos cansados, hemos estado encarcelados, nos han metido a la cárcel por lo mismo que nos estás mandando, no podemos anunciar todo al pueblo porque si anunciamos todo, pues nos van a matar, hay cosas que no las podemos hablar, nos da miedo ir, o sea, cuántas cosas ellos pudieron haber puesto eh, antes que ir y cumplir la misión. Creo que muchos. No sé, en el caso de nosotros, si usted y yo hubiésemos estado en esa situación, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiésemos pensado? ¿Qué hubiésemos dicho? ¿Cómo hubiésemos actuado? Pero desde aquí, ¿verdad? Desde aquí sentados, pues es difícil, bueno, es fácil juzgar las actitudes, pero ya en la escena es difícil vivir la situación. Y entonces podemos ver de que ellos, la orden es ir y puestos en pie, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Aquí miramos una actitud de obediencia que yo espero que tanto usted como yo podamos tener. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos y los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Otra vez el sumo sacerdote, el Sanedrín, las máximas autoridades mandan por ellos, pero cuando llegaron los alguaciles, que eran los encargados de los guardias, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel que hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, más cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. Bueno, aquí sí voló aquí sí tenía alas el chambre, aquí tenía alas la noticia, aquí sí el chisme corrió. Alguien los vio y llegó con la noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí miramos, por ejemplo, el documento que leíamos acerca de la inocencia del cristianismo. El pueblo había comprendido, las personas habían comprendido y ya el pueblo pues ya estaba un tanto en contra de las máximas autoridades porque incluso ellos ya estaban con miedo de que el pueblo pudiese apedrearlos. Verso 27, cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Aquí hay dos cosas importantes que debemos de mencionar. Han llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina y la acusación de Pedro. La acusación de Pedro es, ustedes son culpables. Ustedes son culpables. Y dice, o sea, ¿quieres echarnos la sangre de ese hombre? Dice, nos quieres hacer culpables. Ese era el problema al cual ellos estaban enfrentando. Pero qué interesante, ¿por qué? Porque para que un lugar sea lleno de la doctrina del Señor, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita valentía y se necesita lo que ha acontecido en el versículo 20: id y enseñar todas las palabras. Id, anunciar y enseñar todas las palabras. No podemos llenar un lugar de la palabra de Dios. El evangelio no se puede dar a conocer si nos quedamos de brazos cruzados, si nos quedamos sentados, si no hacemos nada. Si nos encerramos en cuatro paredes y si nos paramos solamente al púlpito, el evangelio no se da a conocer. ¿Por qué ellos habían llenado toda Jerusalén de la doctrina de Cristo? Bueno, porque ellos no se detenían. La palabra se seguía predicando a pesar de las diferentes circunstancias. Iban a la cárcel y Dios actuaba de manera sobrenatural y ellos seguían dando a conocer el mensaje. Y esto es lo que ellos dicen. O sea, todo Jerusalén está lleno. A todo lo han anunciado ya. Y dice, y también nos estás acusando de que la sangre de ese hombre también es culpa de nosotros. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Bueno, Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Determinación. O sea, esa es la determinación que debe de haber en cada uno de nosotros. O sea, dice Pedro, las condiciones son un poco desfavorables, estamos ante las máximas autoridades, hemos ido a la cárcel, nos ha pasado de esto, de lo otro, dice, pero la determinación es cumplir la voluntad de Dios. O sea, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué interesante lo que miramos, verso 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos, dice, suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una pregunta aquí. ¿Se puede obtener el Espíritu Santo sin obedecer a Dios? Según el texto dice que no. Dice que ellos han sido testigos de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Y dice, y Dios lo ha exaltado y está a su diestra y hoy está dando arrepentimiento y perdón de pecados y da el Espíritu Santo a los que le obedecen. O sea, es imposible tener el Espíritu Santo sin obedecer el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nos enseña. 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer, lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿A quién? Bueno, los apóstoles, Pedro. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos, a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, hay una acusación, dice no nos obedecieron, dice quieren hacernos culpables de la sangre de Jesús, lo que miramos. Dice Pedro, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y lo que pasa aquí es que todos ustedes son culpables. Y luego pues entra la escena de Gamaliel. Gamaliel era un nieto famoso,
del rabino Gilel, era un fariseo, el maestro de Pablo. Según la Mishnah, dice que desde la muerte de Rabán, un título que recibió Gamaliel, la gloria de la ley había cesado. Era un hombre sumamente importante y sumamente respetado en el contexto judío. El nombre significa Dios es mi galardonador. Era conocido como el anciano o Gamaliel I para diferenciarlo de su pariente. El hombre, bueno, una leyenda señala que tenía parentesco con la familia real de Herodes. La historia indica que era el presidente del Sanedrín, pero esto probablemente también se refiere a Gamaliel II. Fue uno de los 7 rabinos más respetados, por lo que le fue otorgado el título de, miramos, Rabán o Rabón, y se dice que murió antes del año 70. La teología de este hombre fue un rabino altamente respetado. Era conocido por guardar y mantener el control de los judíos esparcidos en la diáspora. También era conocido por su preocupación por los marginados sociales. Su frase era para el beneficio de la humanidad, los huérfanos, las viudas y las mujeres. Debemos afirmar que no está clara la motivación de Gamaliel en este caso, es decir, cuál fue la motivación por la que Gamaliel intervino. Podemos mencionar de que ambas sectas, tanto fariseos como saduceos, se explotaban una a otra, una con otra, cuando tenía la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál fue el interés de Gamaliel? Bueno, pudo haber estado afirmando la sabiduría excelsa de los fariseos en contra de la impulsividad de los saduceos. No sabemos cuál fue verdaderamente la intención de Gamaliel, pero cada vez que existía la oportunidad, ambas sectas o ambos grupos se explotaban o se tiraban, ¿verdad? Cuando tenía la oportunidad de hacerlo. No sabemos cuál fue el objetivo de Gamaliel. Y aquí tenemos el discurso de Gamaliel, un Judas mencionado por Josefo también, Judas el Galileo. ¿Por qué incluir esta información? Mostrar la inocencia del cristianismo, la intervención de Dios y mostrar que este movimiento es de Dios. Y ahí hay más información para leer sobre Teudas, mencionada por Flavio Josefo en Antigüedades y también en Guerra de los Judíos. Así que podemos seguir expandiendo más el conocimiento respecto a esta parte. El versículo 38 dice, dejen a estos hombres o apartarlos. Significa separarse de ellos, alejarse de ellos, enviar lejos o despedir. Es decir, ya despídanlos, déjenlos libres, ¿verdad? Lo interesante es de que dice que después de ser azotados, dice que, verso 40, les intimaron que no hablasen más. Los azotes no eran los azotes romanos que tradicionalmente se mencionan en el sacrificio de Cristo. Eran los azotes judíos que se hacía con una varilla. Estos no atentaban contra la vida de las personas, pero bueno, eran azotes. También podemos ver de que, bueno, son azotados, pero ellos salen. ¿Y cómo salen ellos? Bueno, salen gozosos. No se salen quejando, no salen doliéndose, no salen llorando, no se salen enemistados, no se salen echando la culpa entre ellos, sino dice, salen gozosos. Qué bonita actitud la que nosotros podemos ver. ¿Cuál es nuestra actitud cuando algo sale mal en la iglesia? Cuando el ministerio no salió bien, cuando la actividad no salió bien, cuando no se coordinó bien, a quién le echamos la culpa? ¿Cómo es nuestra reacción, nuestra actitud? Bueno, en este caso ellos habían sido azotados, pero ni Pedro, ni Juan, ni nadie se estaba echando la culpa. Es tu culpa, yo te dije que no lo hiciéramos. O es tu culpa, yo te dije que no enseñaras eso. O es tu culpa, yo te dije que no fuéramos. No, ellos no se están echando la culpa, más bien dice, ellos salen gozosos porque han sido dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Así que debe de ser un gozo padecer por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que nos enseña. ¿Y qué sucedió después? Bueno, dice el versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso las ciudades se llenaban de la doctrina de Cristo. Por eso el evangelio se expandía y la iglesia crecía, porque los evangelistas, los predicadores, no se detenían y siempre iban queriendo cumplir la voluntad de Dios. Bien, hermanos, hemos abordado el capítulo 5. Yo espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, que aprendamos,
Sabemos que es mucha información, pero bueno, Dios nos da la capacidad para seguir aprendiendo, seguir condensando todos estos principios que nos ayudan a entender el carácter de Dios, la vida de la iglesia y también lo que padecieron aquellas personas que llevaron, que eran enviados con la misión de expandir el evangelio y de crecer la iglesia del Señor. Así que esperamos que esto sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé fuerzas para seguir hacia adelante. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima clase. Bendiciones para todos.